Reina Valera 60, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Vamos a orar al Señor que nos alumbre. Tu Espíritu nos alumbre esta mañana, querido, amado Señor, precioso Dios, Salvador nuestro, Redentor, Proveedor, Sanador. Te bendecimos. Y nosotros no podemos andar ni vivir sin depender de ti y de la guía de tu Santo Espíritu, como enseña tu palabra. Por favor, enséñanos tu preciosa palabra esta mañana. Mientras la compartimos, se graba en nuestros corazones para vivir conforme a las Escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo que acaba de decir es muy fuerte, ¿no? Luz y tinieblas. Toda la luz que puede tener un ser humano es tinieblas, sin él, ¿no? Tinieblas. ¿Y qué no serán las mismas tinieblas de esa persona? O sea, es una relación así, una comparación que hace, ¿no? Ahora, no tan solo las acciones malas embotan la mente, porque la mente, digamos, sufre el resultado de las acciones del hombre, ¿no? Y nos incapacitan las malas acciones, por ejemplo, buscar las riquezas como fin fundamental de la vida, nos incapacitan esas acciones de pensar con claridad. Digamos, el ciudadano común de este mundo vive buscando por naturaleza la comodidad. La comodidad es una cosa que todos procuramos, ¿no? Pero fíjense, cuando esto se vuelve la meta suprema del hombre, entonces está la comodidad, está el disfrutar la vida y la familia, nuestra posición en el mundo, nuestra holgura y prosperidad. Es una de las metas supremas, ¿no? Todo esto es tan peligroso cuando es lo supremo, cuando es el foco de nuestra atención, tan peligroso como la glotonería o la borrachera, porque controlan al ser humano, ¿no es cierto? Ahora, toda la sabiduría de este mundo, de este siglo, llamada, digamos, la sabiduría del buen vivir que los hombres procuran e inculcan a los demás en esta vida, finalmente no es que más que la preocupación por los tesoros terrenales, ¿no es cierto? Los tesoros terrenales están dominando aquí todo el asunto, ¿no? Es justo lo que Cristo dijo: no se hagan tesoros terrenales, háganse tesoros celestiales. Pero la gran mayoría, sabemos, ¿no?, del mundo, el mundo mismo, no hace caso de esto y va por los tesoros terrenales, los que perecen, ¿no? Así es la naturaleza del hombre caído, hermanos, cosa seria. Entonces, los tesoros terrenales, para recordar, es, según el Señor Jesucristo, lo que ha de perecer, ¿no? Y de aquello que a los cristianos nos advirtió, porque hay una idea, pues, de decir, por ejemplo, como yo soy cristiano, esto no es para mí. No, pues más bien, como soy cristiano, esto es para mí. ¿Para qué? Para advertirnos del peligro. No, Cristo nos ha advertido en su ministerio a los cristianos en el Sermón del Monte de muchas maneras sobre los asuntos de este mundo, porque son muy atractivos, porque son muy, para codiciar las cosas, ¿no? Y nuestra naturaleza, como es caída, como esta carne es caída, entonces el peligro está latente, está ahí nomás, ¿no? Entonces, estas cosas, cuando se le presta la atención más de lo debido, porque
Lo que he mencionado es normal, digamos, pero no es el foco de atención. Estamos mirando cosas celestiales. Pero al final estas cosas cuando son nuestra meta, se apoderan pues del corazón, ¿no? Se apoderan de la mente y afectan la voluntad. O sea, todo nuestro espíritu, mi cuerpo, se ve ya comprometido con eso, a correr la carrera de los bienes naturales, de los placeres y de las cosas que tienen valor para este mundo caído. En Mateo 6:24, no necesitan buscar porque es una frase nomás, 6:24a, dice, ninguno puede servir a dos señores. Esa es una cosa, hermanos, absoluta, ¿no? Porque uno dice, puedo servir primero aquí, después aquí, o están tratando, digamos, de servir al mundo y servir a Cristo. Uno dice, bueno, algunos días voy a servir a Cristo, otros días necesito servir. No se puede. No dice, ninguno debe servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. No se puede. No se puede, es imposible. Ahora, en cuanto mencionamos la palabra servir, entramos en el ámbito de la voluntad. Y la voluntad lleva a la acción. Esto quiero, esto hago, ¿no? Fijémonos en lo lógico que es esto. Lo que hacemos, o sea, el ejercicio de nuestra voluntad y nuestra vida, es el resultado de lo que pensamos. ¿De acuerdo? Lo que pensamos está directamente relacionado a nuestra vida de actuación. Y esto a su vez depende de todo nuestro tesoro. ¿Y dónde está nuestro tesoro? En el corazón. O sea, ¿qué atesoramos? Es la gran enseñanza en estos ya 60 sermones del Sermón del Monte, de que prestemos atención a cada palabra que Cristo nos ha dicho. El Sermón del Monte, hermanos, son unos 3 capítulos nomás, una cosa pequeña. Una vez hemos leído del comienzo del culto, todo el sermón, unos 23 minutos, algo así. Ahí está todo. Pero hay que prestar atención palabra por palabra, ya en nuestro caminar, ¿no? Palabra por palabra. Ahora, estos tesoros terrenales son tan poderosos que dominan la personalidad si nos entregamos a ellos. Es una esclavitud, pues, ¿no? Se apoderan del corazón, de la mente y del accionar. Afectan a nuestro espíritu, que es la parte más profunda, al alma, a todo nuestro ser. Cualquier que sea el ámbito de la vida que examinemos, encontramos este peligro, está ahí. Pero el último paso es el más solemne y grave de todos, según Cristo enseñó, porque dice, debemos recordar que la forma de considerar estas cosas, que Él ha advertido, finalmente define nuestra relación con Dios. Digamos, si yo sigo codiciando estas cosas y vivo en pos de ellas, o sea, pero no es que no hagamos, digamos, no es que no hagamos las cosas de la vida, sino que nuestra atención no está en esas cosas como si fuera lo último. Esa es la idea. No, porque, a ver, acordémonos de ese versículo que dice, Jesús le dijo al joven rico que venda todo y lo siga. Y el joven se fue, triste, ¿no? Tenía muchos bienes. Y a sus discípulos les dijo el Señor, cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos, ¿quiénes? Los que confían, no los que tienen, los que confían. Se puede tener riqueza, pues si Él nos da, amén. Pero yo no voy a amasar riqueza, ¿no? Uno puede, ¿no?, con su habilidad amasar, pero no son, el corazón se va a ir ahí. Tengamos lo que Dios nos ha dado en nuestro trabajo y punto. Estemos contentos con esto. Una lección. Amén. Otra vez, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Tiene que ser así. Amo al Señor Jesús, aborrezco al Señor Mamón. Mamón es el Señor de la avaricia. El Dios de la avaricia, hermano, está presente en diferentes expresiones. No solo dinero, en todo. No en todo. O, dice, primero, aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por si acaso, Mamón se escribe M-A-M-M-O-N. Mamón.
Es el nombre del Dios de la avaricia. Que se está moviendo en este mundo, pero con todo es un espíritu, ¿no? Satanás tratando de cautivar todo lo posible en lo poco que le queda. Y nosotros, bienaventurados, tenemos esta advertencia del Señor. Qué bueno es Dios con nosotros. Nos ha dado la luz, aquí está la luz. Entonces, esto es algo realmente muy serio, y por eso la Escritura se ocupa frecuentemente de este tema. Gracias a Dios. La verdad de la proporción de Cristo es obvia. Ambos señores, o sea, Dios y Mamón, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden de nosotros? Pretenden tomar el dominio y control de los seres humanos. Y trabaja. ¿Han visto cómo funciona la propaganda, por ejemplo? Entra por los ojos, ¿no? Y el hermano cautiva el alma. Siempre le presta mucha atención y empieza a codiciar cosas. Yo quiero esto. Por eso hay tantas novedades, tanto comercio. En el celular aparecen ofertas, hermanos, de toda clase, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer el cristiano? ¿Nos entramos a esa marea, o nos guardamos de ella? Muy importante decir esto, ¿no? Las cosas del mundo en realidad tratan de dominarnos en forma totalitaria. Totalitarismo es dominio absoluto, ¿no? ¿Cómo tiende a apoderarse, hermanos, el tema de las riquezas, de los tesoros terrenales, exigiendo al ser humano una devoción total? O sea, el hombre que sirve a Satanás sabe que Satanás le pide devoción total. O sea, tienes que rendirme todo. Yo te voy a dar todo. Mentira es eso, pero una empresa, ¿no? O sea, desean que vivamos para ellos en forma absoluta. Eso es lo que quiere el Dios Mamón. Una fidelidad a él absoluta. Perfecto. Pero hay alguien también que la quiere. Quiere esa fidelidad. ¿Quién es? El Señor. A ver, veamos en Lucas 10:25. Vamos a ver esto, hermanos. Miren cómo Dios requiere devoción absoluta. Y el otro también está pidiendo devoción absoluta. Y nadie puede servir a los dos. Solo a uno de los dos. ¿Ok? No se puede servir a los dos. Veamos. Pero Lucas 10:25 a los 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta es muy interesante. ¿Haciendo qué cosa? Él creía en salvación por obras, ¿no? El Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor le responde, con la ley. Al que va con la ley, el Señor le va con la ley también. El que dice, no puedo obedecer la ley, Dios le da su gracia. Aquel respondiendo dijo, miren, sabía la palabra. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Ahí está, devoción absoluta. Si no es absoluta, no hay devoción. No hay devoción. ¿Entienden? No hay devoción. Luego termina y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es también muy interesante. Por si acaso hay una enseñanza entre una porción de los evangélicos grande, que de esta última frase del versículo 27, y a tu prójimo como a ti mismo, y está enseñando que para amar al prójimo tenemos que aprender a amarnos primero. Suena más o menos lógico, ¿no? Y te dice, hermano, aprende a amar. Ámate, sino ¿cómo vas a amar al prójimo? Es una herejía, una trampa, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano de entrada se ama. Cada uno se ama.
Cada ser humano procura su propio bien. Eso es así, somos así. Entonces Jesús no está instruyendo nada. Simplemente está señalando aquí cómo nos amamos nosotros, ¿no? Naturalmente, así amemos al prójimo, nada más. Pero no hay enseñanza de amarse. Nos amamos ya en exceso. Así somos, ¿no? Así somos. Lucas 18:22. Este es cuando al joven rico le dijo que vendiera todo. Miren, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Bueno, el joven le dijo, bueno Señor, yo he guardado tus mandamientos de la ley. Desde joven le dijo, no, aquí el Señor le dice, aún te falta una cosa. Ya que estás con los mandamientos, ahora yo te voy a dar otro. ¿No? Como tú guardas los mandamientos de este joven, ahora te voy a dar otro. Y el joven se lo dijo, a ver, dime, ¿qué? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Listo, la historia termina en que el joven se fue. Se dio la vuelta y se fue. Siguió a Mamón, ¿no? En vez de seguir a Jesús. Imagínense la invitación que le dice el Señor. Sígueme. Bueno, la orden, ¿no? Sígueme. Qué privilegio. Él ya tenía a sus discípulos. Sígueme. Y el otro, no, voy a seguir el anterior. O sea, era pura palabra, ¿no? Yo guardo los mandamientos. Bueno, nadie guarda los mandamientos como es debido, porque ¿cómo hay que guardarlos para ir al cielo? Perfectamente, y eso es imposible. Así es. Miren más cómo es la cosa, cómo el Señor manda devoción absoluta, o sea, entrega absoluta. Entrega absoluta. ¿Cómo se llama ese libro? Entrega. El autor del libro Entrega Absoluta, ¿te acuerdas? Andrew Murray. Hay un libro, hermano, tremendo, se llama Entrega Absoluta. Tiene su pequeña historia. Era cumpleaños de mi hermana y fui a la librería y escogí ese, ¿no? No lo conocía ni al autor, creo. Sí, este llevaré. Lo entrega, pago. Y antes de entregárselo en su cumpleaños, empecé a leer. Me cautivó. Compré dos, uno para y hermanos, es muy lindo. A ver si ojalá hay en PDF. Porque es antiguo, se manda hace 35 años, ¿no? Pero es lo que el Señor quiere, entrega absoluta, pues, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Cristo acaso nos ha entregado absolutamente en una cruz desnudo, previamente torturado, insultado, escupido, abofeteado, coronado con espinas. Se entregó totalmente. Así que migajas, Señor, no recibe. Migajas Dios no recibe. Punto. Amén. Luego, disyuntiva. La palabra disyuntiva no es de mucho uso, así que una pequeña definición he conseguido. Disyuntiva parece un adjetivo que tiene la cualidad de desunir. Desunir. Perteneciente o relativo a la disyunción. Disyunción. La disyuntiva separa dos realidades. Disyuntiva separa dos realidades, cada una de las cuales está referida intrínsecamente a la otra, ¿no? Por ejemplo, me ofrecen dos lugares para trabajo, me invitan a trabajar con ellos, dos empresas, digamos, ¿no? Entonces yo estoy en una disyuntiva. No puedo trabajar en las dos, tengo que trabajar en una. Si trabajo en la primera, tengo que rechazar la otra. Nada, no sé, necesariamente. Decirle aquí, usted no, lo siento. Esa es la disyuntiva. ¿Okay? Y si escojo esta otra, a este tengo que decirle, mire, voy a estar aquí, gracias. Y me dedico a trabajar en la empresa que he escogido. Esa es la disyuntiva. El cristiano está siempre delante de la disyuntiva. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién voy a servir? ¿No? Me falta un poquito para terminar una cosita así. Pero es de las cosas del mundo. Cuando tengo delante de mí un servicio grande que hacer para la causa de Cristo. Entonces el Señor presenta una disyuntiva en este asunto del servicio. ¿Por qué? Porque no hay términos medios. Eso es imposible. No hay áreas grises.
Esto es tan sutil que muchos de nosotros ni lo percibimos. La Biblia nos dice que todo materialismo, no todo lo que es material, sino materialismo, es ateo. Es ateo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. De modo que si una perspectiva materialista nos está dominando, si alguna perspectiva materialista nos está dominando, somos en realidad impíos. ¿Y qué es un impío? Un impío es lo contrario de un cristiano. Eso es impío. Hermanos, somos impíos si nos está dominando una perspectiva materialista. No importa lo que digamos o cuántas alabanzas cantemos. Hay muchos ateos que hablan un lenguaje religioso, o sea, suenan a piadosos, a buenas personas, serviciales, que presentan algún carácter amable con el mundo. Pero nuestro Señor nos dice aquí que peor que el materialismo ateo, no hay personas, por ejemplo, que son naturalmente buenas, entre comillas, ¿no? Buenas, serviciales, atentas. Le hablas de Dios y no quieres saber, ¿no? Eso se llama materialismo ateo, que es una forma de redundancia, porque el materialismo es ateo, ¿no? Entonces, peor que el materialismo ateo había sido el materialismo que piensa que es piadoso, porque cree en Dios, en la existencia de Dios, y cree que está haciendo bien, está ganando y labrando su vida eterna. Es el peor engaño, ¿no? Por ejemplo, la salvación por gracia es un tema tan hermoso, tan necesario y tan profundo y sensible a la vez, que no podemos descuidar, pero hay mucho descuido. Por ejemplo, preguntar a los evangélicos sobre la expiación, ¿no? La ley de la expiación, por ejemplo, la ley de la sustitución. En la cruz había una sustitución, ¿no? La expiación. Después, por ejemplo, la redención. ¿Qué es redimir? ¿Somos redimidos? Sí, ¿cómo? ¿Dónde están tus pecados? ¿Están siendo contados? ¿Está en tu libro la lista de tus pecados o no? No, ya no están. ¿Por qué? Explícame por qué. Esta es la salvación. El paquete grande es la salvación que un cristiano normal debe conocer y continuar conociendo, porque como dijo un hermano, nosotros salimos cada mañana a predicar el Evangelio, donde estemos, ¿no? Pero primero, predícate a ti mismo, antes de salir, todo el tiempo. Eso es verdad. Necesitamos predicarnos el Evangelio todo el tiempo, refrescar las buenas noticias, la salvación siempre. Entonces, pensemos en un hombre que piensa que es piadoso porque habla de Dios y dice creer en Él, y va a un lugar de culto una vez por semana o algunas, pero en realidad vive para ciertas cosas terrenales, ¿no? O sea, lo que decimos normalmente, se congrega en algún lugar cristiano, pero estamos viendo en el ejemplo presente que se trata de alguien que vive para ciertas cosas terrenales. O sea, se está haciendo unos tesoros aquí abajo, los está haciendo, los está amasando. Qué grandes son las tinieblas de ese hombre, ¿no? Grandes son las tinieblas, porque esa luz que cree tener son profundas tinieblas. Cree que es piadoso, pero está sirviendo al Dios Mamón. Lo vamos a estudiar ahora cuidadosamente, hermanos, en una ilustración muy linda, muy concreta en el Antiguo Testamento. Ahora aquí yo tengo dos versiones. Entonces leeré primero la versión que tenemos todos, Reina Valera. Permítanme, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. Ahora, permítanme una digresión cortita. Dice que la Reina Valera es un lenguaje antiguo, en español antiguo, que es verdad, no es antiguo. A mí me resulta precioso. Hay un lenguaje, por ejemplo, del predicador Spurgeon, algunos
sermones han sacado en un español antiguo, pero riquísimo. Pero no es muy fácil de seguir, pero me deleita. Pero para la juventud no es así. La juventud ahora está muy ligada a lo rápido. Volando, vamos, ¿qué es? Bueno, de todas maneras, síganme con la vista si tienen el texto a mano. El segundo libro de Reyes 17, 24 al 41. Confírmenme si comienza con el trajo. El trajo ya. Entonces, dice así. Tratemos de encontrar aquí un ejemplo perfecto de lo que hemos venido diciendo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ya hasta ahí está claro, unos babilonios han invadido Samaria donde estaban los judíos. Ya, eso lo ha hecho el rey de Asiria, el enemigo de Dios, ¿no? Ahora miren, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿Qué les parece esto? Ese juicio. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación que se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Azim. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Ahora escuchen esto, hermanos. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Amén. Largo, ¿no?
entendí la idea, pero lo que llama la atención aquí, hermanos, es que parece que hay una contradicción con lo que Cristo dijo. Porque el último versículo, hay otro antes, pero el 41 dice, así temieron a Jehová. ¿Cuál temor es ese? ¿No? Así temieron a Jehová, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Pero nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿qué es lo primero? Es de boca para afuera. Servir a Dios, cantando, hablando, leyendo, pero no haciendo. Y no hay tal devoción, no hay tal devoción. Si no terminamos haciendo lo que Dios manda y dejando de hacer lo que Dios abomina, entonces nuestra fe es insulsa. Es solamente de labios para afuera. Ya denunció Dios a través de Isaías, al comienzo de su libro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, ¿no? O sea, pero de labios para afuera parece una apariencia de piedad, pero Él mira el corazón. No, por ejemplo, cuando Jesús fue a las bodas de Caná, invitado con sus discípulos, ¿vieron lo que hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo? Una transubstanciación, ¿no? El agua en vino. Y el texto dice, muchos creyeron en Él. ¿Qué clase de fe es esa? Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque Él sabía lo que había en sus corazones. Ese es el hermano. Hay una fe falsa, que es de labios para afuera. Cuidémonos de eso. La fe verdadera habla, ciertamente que habla, y hace. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo, ¿qué? Sirvieron, esa es la acción, pues. Esa es la acción. Sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Grave, muy serio. Esto es lo que se nos dice. Los asirios conquistaron una zona, los asirios, una zona habitada por judíos. Luego tomaron a su propia gente de Asiria e hicieron que se establecieran en ella. O sea, robaron un territorio. Ya, botaron todos los judíos y se establecieron en ella. Estos asirios, es un resumen, ¿no? Desde luego, no adoraron a Dios. Entonces algunas fieras vinieron y destruyeron sus propiedades y los mataron, leones. Esto, dijeron, nos ha sucedido porque no adoramos al Dios de esta tierra, o sea, al Dios verdadero, Jehová. Consigamos algún sacerdote que nos instruya, que nos diga cómo hay que hacer para que no nos pasen bien los leones, han hecho estragos entre nosotros. Y encontraron a un sacerdote que les instruyó acerca de la religión de Israel. Y entonces pensaron que todo iría bien. Pero dice la Biblia acerca de ellos que temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Entonces, hay un temor de Jehová que es falso. El que dice, yo temo a Jehová, pero no le teme. Y hay un temor verdadero, el que dice, yo temo a Jehová y le teme. Es una enseñanza hermosa, hermanos, aquí, en el Sermón del Monte, con esa ilustración. Obviamente hay varios lugares de estos para ilustrar la misma cosa, ¿no? Y esto es muy terrible. No, esto es alarmante. Lo que importa no es lo que decimos. En el último día muchos dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hemos hecho esto y aquello? Pero Él les dirá, no os conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Luego dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, el que me dice. Ahora, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto quiere decir que todo el que dice, Señor, Señor, no entrará. ¿Sí o no? No, porque están los que dicen y hacen, y están los que dicen y no hacen. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al primero, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, no,
no quiero ir, no voy a ir. Pero después, arrepentido fue. Luego ese padre le dijo al otro hijo, hijo, ve a trabajar mi viña. ¿Cómo no, papá? Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? El primero, que primero dijo no quiso, se arrepintió y fue. El arrepentimiento produce siempre un cambio de actitud y de acción. Qué serio es esto, ¿no? Tenemos que revisar nuestros caminos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A quién seremos? Es la pregunta, y es o a Dios o a las riquezas. O a Dios o a Mamón. ¿A quién servimos? Hermanos, esta es la pregunta para los cristianos. Porque aunque se le podría plantear a un no creyente, finalmente no le va a importar. Va a seguir sirviendo al Dios Mamón, que odia al otro Dios, al verdadero. Ahora, nada ofende tanto a Dios como tomar su nombre y mostrar claramente que estamos sirviendo a las riquezas en alguna forma. O tesoros terrenales, ¿no? Esto es lo más terrible de todo. Es el mayor insulto a Dios. Y cuán fácil e inconscientemente todos nosotros podemos hacernos culpables de esto. Esto es fácil, o sea, el cristiano puede deslizarse, y el desliz es algo lento pero seguro. Por ejemplo, dice en Hebreos una amonestación: es necesario, cristianos, que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y una figura de deslizarse es, una vez hemos hecho una travesura en Copacabana con Pepe, nuestro primo, a una barcaza, le hemos soltado las amarras de la soga y se ha ido por la barcaza, ¿no? Un poco, hasta que se han dado cuenta y han ido a rescatarla. Entonces se sueltan las amarras y no es que viajen volando, sino que lentamente, vamos, se va desviando. Y uno aparece después de reaccionar un poquito: ¿dónde estoy? Si es que reacciona, dice: ¿dónde estoy? Es por la gracia de Dios que nos dice: ¿dónde estoy? Y Dios dice: vuelve a tu primer amor. Es una recomendación muy fuerte, ¿no? El hermano Martin Lloyd-Jones cuenta una anécdota muy interesante en la misma línea. Creo que esto va a requerir más profundidad, pero permítanme leerlas, no es muy larga. Este hermano Lloyd-Jones recuerda que en una ocasión había oído a un predicador que contó un relato que según él era verdadero. Entonces el hermano Lloyd-Jones escuchó de un predicador que contó lo siguiente. Y ese relato ilustra perfectamente el punto que estamos examinando. Es la historia de un campesino que un día fue con mucho gozo de corazón a informar a su esposa y familia que su mejor vaca había parido 2 terneros, ¿no? Para él era un gozo especial, 2 terneritos nuevos, ¿no? Y hermanos, estaba tan feliz el hombre, se lo comunicó a su familia, ¿no? Y dice que uno era rojo y el otro blanco. Bueno, ¿qué rojo será? Porque hay rojos así de... La vaca roja, ¿se acuerdan? Hay una lección en la Biblia, la vaca roja. Pero no es el rojo que todos conocemos, ¿no? Pero es más o menos, por ejemplo, a los rubios de los gringos, cabello rojo, se dice. Pero no es el rojo que conocemos. Bueno, pues aquí 2 terneritos verdaderos, ¿no? Uno rojo y el otro blanco. Y dijo: ¿saben que de repente he sentido el impulso de que debemos dedicar uno de estos terneros al Señor? Lindo, ¿no? Uno de ellos que sea para el Señor, una ofrenda al Señor. Nos ha dado 2, le dedicamos uno. Todos de acuerdo. Los criaremos juntos, y cuando llegue el momento, venderemos uno y nos guardaremos el dinero, y el otro también lo venderemos, pero daremos
lo que saquemos de él para la obra del Señor. O sea, vendemos uno primero, hacemos el capitalcito para nosotros, para trabajar, pero vendemos el otro y ese dinero lo llevamos de ofrenda al Señor. Suena bien, ¿no? Su esposa le preguntó, ¿cuál de los dos iba a dedicar al Señor? ¿El rojo o el blanco? Él le dijo, no hay por qué preocuparse de esto ahora. Los trataremos igual a los dos y cuando llegue el momento haremos lo que les dije. Y se fue el hombre. Al cabo de unos meses, el hombre entró en la cocina con aspecto deprimido e infeliz. Cuando su esposa preguntó qué le sucedía, contestó, tengo malas noticias. El ternero del Señor murió. Pero, dijo ella, ¿no habías decidido cuál era el ternero del Señor? Oh, sí, respondió, había decidido que era el blanco, y es el blanco el que ha muerto. El ternero del Señor ha muerto. Ahí acaba la historia. Ahora el hermano Lloyd Jones dice lo siguiente, quizá nos haga reír la historia, pero Dios no quiere que nos estén riendo de nosotros mismos. Siempre, o casi siempre, es el ternero del Señor el que muere en nuestros asuntos eclesiásticos, religiosos. Cuando el dinero escasea, lo primero que economizamos es lo que Dios ha ordenado. Es siempre lo primero que falta. Bueno, quizá no sería justo decir, una vez más, siempre, pero en muchas ocasiones, en muchos casos es así. Lo primero, hermanos, se defrauda al Señor. Y las cosas que nos gustan son las últimas en sufrir. No, esto no puedo entregar, pues no voy a sufrir en entregar esto, está muy... Y Dios puede esperar, decimos. Dios va a esperar. La próxima ocasión voy a darle un ternero, ¿no? O algo, ¿no? Pero este asunto no. Ahora probemos esto prácticamente abriendo el ropero. Y vamos a encontrar prendas que no usamos ni vamos a usar. Pero hay algo. Si hay algo, si descubrimos que hay algo, tenemos que clamar a Dios que nos libre de esa codicia. Porque si no estoy usando, no es justo que me la quede. Ahora hay un argumento, ¿no? Cuando baje de peso lo puedo usar. Ahorita no le entra, no le casa. Cuando no voy a hacer una dietita y voy a necesitar. No. Ahora esto es para revisar. Cada uno tiene que revisar. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No, estas cosas tienden a interponerse entre nosotros y Dios, y nuestra actitud hacia ellas es en último término lo que determina nuestra relación con Dios. La actitud a las cosas que tenemos determina, nos informa cómo está nuestra relación con Dios, o no hay ninguna, o está muy buena. ¿Okay? Ahora, hermanos, hay una prueba en sí misma y por sí misma de que estamos sirviendo o no al Señor. Veamos, revisemos nuestros terneros. ¿Seguimos con los terneros o hemos dado al Señor lo que es de Él? Él ha dado instrucciones clarísimas contra la avaricia. Clarísimas, hermano. Si ustedes entran a las redes sociales, van a ver un ataque furibundo contra el principio del diezmo. Furibundo. De cristianos estamos hablando, de evangélicos. Que no por esto y por esto. Razones. No, pero interesante es que todos los que están en contra del principio del diezmo nunca dicen, por ejemplo, yo no creo que el diezmo esté vigente, sinceramente. Por eso doy el 12% o el 15%. No hay eso. Simplemente se callan que dice que no hay que dar nada falso. Hay que servir a Dios con nuestros bienes, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, hermanos, esto es para revisar y tenemos que, digamos, como decía, volver a insistir en este principio. ¿Ya? El simple hecho de que creemos en Dios y lo llamemos Señor, y lo mismo en el caso de Cristo y Padre, no es prueba en sí misma y por sí misma de que lo estamos sirviendo, de que aceptamos sus ordenanzas, sus exigencias absolutas, y de que nos hemos rendido alegre y totalmente a Él.
Ahora, Dios está obrando eso en todos los creyentes, está obrando, y va a terminar su obra, puedo estar seguro. El asunto es que yo me aseguré que Dios está obrando en mí, a través de una relación íntima con Él. Saber que estoy mejor que el año pasado, y espero mejorar el siguiente en varias cosas. Estoy avanzando, de la mano de Dios. ¿Okay? Porque, digamos, decir, la obra que Dios está comenzando, la va a terminar, es una gran noticia, porque eso es absolutamente cierto. El asunto es cuando se dice esto al público cristiano, hermanos, Dios va a terminar la obra que ha comenzado, amén, pero estoy diciendo hermanos, porque el trigo crece junto a la cizaña. Entonces, no todos son hermanos, como dice el hermano Washer, hermano, no es un cálculo, ¿no? Donde voy, y ha viajado tanto este misionero, empezando en el Perú, hay la congregación, o sea, los congregados, y están los cristianos, y están los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero aquel día se sabrá, porque el Señor nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o apártense de mí, hacedores de maldad. De cierto os digo que no les conozco. Hay que temblar ante esto. El hermano había sido, el que te hablaba el otro día, 10, el hermano 10, es el fundador de Remar, el que dijo, ¿ustedes saben que los demonios son creyentes? Pues la Biblia lo dice, el demonio cree y tiembla, y muchos cristianos dicen creer, pero no tiemblan, ¿no? Y Dios dice a través, creo, del profeta Isaías también, veré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, esa disyuntiva tiene que estar delante de mis ojos todo el tiempo. ¿A quién estoy sirviendo realmente? Y temblar, no porque yo decida, ¿no? Sino que es lo natural que un cristiano tiemble y vea si se ha estado deslizando o no, y dónde está. Así están las cosas, hermanos, a nivel de iglesia cristiana en el mundo. Estamos viviendo una apostasía tremenda, ¿no? Mucha gente abandonando las filas, porque no eran creyentes, no, nunca lo fueron. Entonces, hermanos, que cada uno se pruebe a sí mismo, es el consejo. No, y Dios mediante, vamos a seguir un poco. La porción, léanla, les voy a pasar obviamente, leer lo de segundo libro de Reyes, es muy interesante. Y un consejo, leer en Dios habla hoy, bueno, algún, ¿qué se llama?, lenguaje sencillo. Hay varios, ¿no?, de recursos. Es para entender un poquito más, un poco mejor el texto. Pero lo que enseña el texto es tremendamente fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Imagínense pidiendo un sacerdote que les enseñe la ley. Les enseña la ley y hermanos, no. Dice, temían a Jehová, temían, pero seguían sacrificando a sus dioses. ¿Qué clase de temor es? Amén, hermanos, la gracia sea con ustedes.